Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal? Bien, alhamdulillah. Hoy voy a leer el mensaje de un hermano que dice lo siguiente. Assalamu alaikum, mi querido hermano. Me gustaría que trataras dos temas. Uno sobre el tasawuf en el Corán y los versículos místicos, o cómo ser sufi con solo el Corán y sin ningún sheikh como maestro. Y otro sobre el ejemplo del musulmán de los primeros salaf y cómo podemos ser como ellos. Barakallahu fik, un tremendo abrazo. Wafikum baraka, otro abrazo para ti, querido hermano. Y bueno, en primer lugar, decir que esta espiritualidad que caracteriza al movimiento sufi es algo inherente, algo que pertenece a la propia esencia del Islam. De algún modo, los sufis se han especializado en el camino interno, en la búsqueda de lo esencial, en la conexión mística, por decirlo de algún modo, con Allah. Pero esto es algo que, ya te digo, va incluido en el pack. Yo no creo que un musulmán con todas las letras pueda dedicarse más a unos asuntos que a otros cuando estos aparecen en el Sagrado Corán como preceptos. Existe un conocimiento muy básico, muy superficial sobre lo que el libro nos cuenta, sobre el mensaje de Allah. Pues ya lo sabemos todos, la creencia en el Dios único, la creencia en el día del juicio y hacer las acciones de bien. Debajo de esto existe el Corán una serie de premisas o principios y valores que dan forma a estos tres pilares, por decirlo de algún modo, que acabamos de citar. Si se tienen en cuenta, y se tienen que tener en cuenta estas premisas, pues no hay, o no debe haber una separación entre lo que sería la ley o la jurisprudencia, el fiqh, lo que sería el tasawuf o el ihsan, la búsqueda de esta perfección a través del camino más espiritual, porque va todo junto, no se puede separar. Lo que el sufismo pretende es algo que toda persona que realiza el bien, es decir, que se esfuerza por la causa de Allah, ya lo obtiene de forma natural. Tú no necesitas hacer una búsqueda de esta espiritualidad, porque, subhanallah, es curioso como en la mayoría de casos, cuando se va tras este conocimiento y se enfoca el Islam desde esta perspectiva sufi, vemos que muchas veces se olvidan del tema de las acciones. No hay que olvidar que en el día de juicio lo que se pesan son las acciones, única y exclusivamente. Entonces, lo mejor que puede hacer cualquier musulmán es realizar buenas acciones. Después, esa comunión, esa conexión que pueda tener con Allah subhanahu wa ta'ala, pues eso es algo muy personal. Pertenece a un campo que no es visible. Cada uno lo vive, lo siente de una manera. Entonces, creo que realizando las buenas acciones tenemos todo el pack. Hay que centrarse en hacer el bien. El sufismo como práctica
de adoración, como el recuerdo de Allah, como este acercamiento que se hace a él, a mí me parece bien, yo siempre lo he dicho. Lo que no me parece bien es todos estos líderes, la mayoría no trabajan, estos sheikh sufis viven del cuento, y esto sí que es algo que a mí me da mala espina, porque es una contradicción total con las enseñanzas del Sagrado Corán. La persona tiene que trabajar, tiene que buscarse el alimento, no puede vivir de los alumnos. Estos son historietas que nos quieren meter con calzador, tanto imames como sheikh sufis, y el Corán no dice eso. El Corán nos comunica de forma clara que la gente de Dios no pide dinero, no vive, no saca una retribución material de sus enseñanzas. Entonces, en ese aspecto, todas las táricas, todos los sheikh que viven del cuento, pues desde un punto de vista puramente coránico ya van malamente. Por enseñar la espiritualidad, por enseñar el camino de Allah, tú no puedes cobrar. Luego está el asunto de tener a estos sheikh, a estos guías, como santos, como gente más elevada, admirarlos. Lo que hablamos el otro día de los ídolos. Los ídolos no solo son estatuas y figuras, son también seres humanos. Entonces, muchos de estos sheikh sufis son como una especie de semidioses para sus seguidores, y esto es algo obviamente terrible y que también contradice las enseñanzas del Sagrado Corán. Ellos dicen que no, yo no lo... Pero sí, claro que lo adoras. Claro que lo adoras. Cuando él te está dando conocimientos, te está dando sabidurías que no aparecen en el Sagrado Corán, que son experiencias propias de él, que te está comunicando, todo esto es también un cuento. Esto no tiene nada que ver con el concepto original, el primero que se tenía sobre el sufismo. Al principio los sufis eran gente que vivían completamente alejados de todo lo material, de cualquier ápice de orgullo, de maldad. Era un recogimiento, ¿no? Y muchas figuras del sunismo, del chiismo, eran considerados sufis. Pero claro, hoy en día ser sufi, pues normalmente es ser un New Age. Repito, la mayoría de líderes, de gente que expone el sufismo, son gente que viven de ello y por tanto ya de forma automática se están contradiciendo con lo que pretenden enseñar. Si te fijas en los canales que tienen de YouTube, las redes sociales, la venta de libros, todo eso está en contra de lo que nos enseña el Sagrado Corán. Buscarse la vida con la palabra Allah es algo verdaderamente horroroso. Pero bueno, ahí están y tienen sus seguidores. La gente le gusta normalmente que los engañen, que se aprovechan de ellos, que se rían de ellos, y pues por eso tienen todo ese público, esa gran cantidad de gente, ¿no? La mayoría de personas no les interesa estudiar el Sagrado Corán, prefieren escuchar la charla de un tipo que les habla de todo, menos de los preceptos que aparecen en el Corán. Pero es lo que hay. Tú me pides, hermano, si hay, o que señale algunos versículos místicos, o cómo vivir como los sufis sin ningún sheikh. Pues, hermano, todos los versículos que aparecen en el Sagrado Corán se pueden interpretar por ese camino místico, con esa espiritualidad, porque el libro o los ayats tienen diferentes grados de conocimiento y tú puedes, la misma estructura de los versículos la puedes colocar en distintas perspectivas
y te van a dar pues conocimientos sobre cosas lo más inmediato, lo más mundanal, y al mismo tiempo también, poniéndolo desde otra perspectiva, esos versículos te van a dar conocimientos sobre la esencia, sobre todo lo que tiene que ver con la espiritualidad más interna. Entonces no hay versículos místicos y versículos que no son místicos. Todo el libro se puede interpretar de varias formas y no hay solo unos versículos. Entonces, lo de Sheikh, pues está claro que Allah ha dicho que Él es el maestro, Él nos enseña a través de su libro. Es verdad que debemos escuchar a todo el mundo, pero sería conveniente escuchar a la gente que habla del Sagrado Corán, que intentan encajar las piezas del Sagrado Corán, que promueven el Sagrado Corán. Y esto es lo que de algún modo nos permitiría ser como los sufis sin necesidad de tener un sheikh. O sea, nuestro sheikh es Allah y su enseñanza es el Corán. Lo tenemos ahí en nuestras casas. No necesitamos ir a buscar a nadie. Basta abrir el Corán y ahí encontramos la mejor de las enseñanzas. Entonces, no hace falta ningún sheikh. Ya te digo, hace falta no asociar a Allah, hace falta adorarlo, agradecerle, pensar bien de él y realizar y poner en práctica todos los preceptos que uno entiende que aparecen en la escritura. Haciendo esto ya tienes lo mejor de ambos mundos. Ya eres musulmán, eres sufi, lo eres todo. Y luego hablas, hermano, sobre el ejemplo de cómo ser un musulmán, de cómo ser como estos primeros salaf. ¿Qué se puede hacer para ser como ellos? Pero, hermano, estos primeros salaf, lo que nos llega de ellos nos llega a través de la tradición. Y si te fijas, los musulmanes ya desde, bueno, prácticamente después de que muriese el profeta Mohammed, se empiezan a dividir, empiezan más adelante a crear escuelas, se hacen 2 ramas, después 3, 4, 5 de pensamiento islámico, 6, 7, 8, y eso se convierte en una ideología, en un din completamente sectario, porque la gente comienza a alejarse de la revelación y empiezan a dividirse, cada grupo contento con lo suyo, por supuesto. Entonces, ¿querés seguir el ejemplo de los salaf? Pero ¿quiénes son estos salaf? ¿Quiénes son? Porque si nos ceñimos a lo que nos dice el texto coránico, el profeta Mohammed estaba rodeado de hipócritas, estaba rodeado de traidores. Entonces, la gente tiene la idea de que en la época del profeta todos sus compañeros, toda la gente que vivían con él eran gente recto, eran gente de Dios. Y esto no es así. Una lectura, y no hace falta que sea muy profunda del libro, nos enseña que el profeta estaba continuamente en peligro, no solo por culpa de sus enemigos, sino por la gente que tenía alrededor. Estaba rodeado de hipócritas. Entonces, yo no soy nadie para decir aquel compañero era un hipócrita, aquel no. Estos son habladurías de la gente. Nosotros no podemos entrar en estos temas. Lo que está claro es que Allah en la Sura Al-Fatiha nos dice que guíanos por el camino de los que has favorecido. ¿Quiénes son estos que Allah ha favorecido? Pues cuando leemos el Corán vemos que son los seguidores de cualquiera de los profetas y los profetas de Dios. ¿Qué significa esto? Que en cualquier época, cualquier salaf o cualquiera generación, es que ya te digo, las generaciones no tienen nada que ver con el camino recto. Los profetas y sus compañeros leales, fieles, la gente que de verdad seguía los preceptos de Allah y se esforzaba en la causa de Dios, estos son los que Allah ha favorecido y estos son los que tenemos que seguir nosotros. Claro que había gente recta
con el profeta Mohammed. Pero yo no voy a decir, ni nadie puede ya hoy en día decir, aquel lo era, aquel era un mentiroso, aquel... Hay cosas que no cuadran, o sea, los que normalmente tenemos como rectos, pues por ejemplo, no recogieron tradiciones ni hadices. Es más, mandaron a quemarlas, prohibieron recogerlas. Después, tiempo más adelante, aparecen compañeros del profeta revelando estas tradiciones, recogiéndolas, después se editan mucho tiempo después de la muerte del profeta. Entonces es un tema que no sabemos realmente quién era recto, quién era hipócrita, quién no lo era. Posiblemente muchos de los que pensamos que eran malos fuesen buenos, y muchos de los que pensamos que eran buenos pues fuesen malos. Pero es que no lo sabemos. Allah nos habla de los profetas, nos habla de la gente que están junto a ellos, pero no les pone nombre. Entonces, si queremos ser como la gente de Allah, tenemos que seguir el ejemplo de los profetas. Esto significa conocer las historias de los profetas en el Corán, que es algo que yo siempre recomiendo, y ver cómo actuaban estos enviados de Dios y la gente recta que tenían alrededor. Ejemplos, bueno, los profetas hay muchos. Después, ejemplos de la gente que ellos tienen alrededor, pues los que a la hora de combatir se mantuvieron cerca del profeta. En la historia de los hijos de Israel, cuando desobedecían los preceptos de Allah, pues hay un grupo que sí que llama la atención a los otros, les dice, oye, no estáis haciendo esto bien. Entonces, hay gente que cumple, y eso lo vamos a ver a lo largo de la lectura del Sagrado Corán. Tenemos que aprender lo que nos dice el Sagrado Corán sobre los profetas y la gente recta, e intentar ser como ellos, inshallah, porque esos son los que Allah ha favorecido y son los que siguen el camino recto. Nos da una pista el libro: los que no incurren en su ira ni se extravían. Entonces hay que tener mucha paciencia, estar muy tranquilos y mantenerse siempre en el camino recto sin asociar a Allah. Eso es importantísimo. Y nada más, hermano, esta es la opinión que tengo. No te he dado ni versículos ni te he puesto ejemplo de salaf, pero esto es lo que realmente pienso y esto es lo que te digo en el vídeo. Un abrazo para todos, Barakallahu fik y Assalamu alaikum wa rahmatullah.